Para que el ser humano pueda obtener el máximo resultado con el mínimo esfuerzo, de manera óptima y funcional en todos los escenarios de su vida, físico, emocional, mental, actual, espiritual, psicosocial y económico, debe estar alineado en su ser, pensar, hacer. Y Pablo Torres nos dará las herramientas para lograrlo. Hoy, en el camino del autoliderazgo. Comenzamos. Embajadores y embajadoras, bienvenidos y bienvenidas. Les habla Pablo Torres. Es un encanto estar de nuevo con ustedes aquí. Hoy las condiciones cambiaron. Hoy tengo otro partner aquí cuidando que todo esté funcionando. Juan, buenos días, bienvenido. Qué alegría tenerlo aquí. Un saludo muy especial a Jerry en México. Finalmente viajó a construir el proyecto de Vialat México, así que esa fase suena emocionante, suena fascinante y posiblemente algún día viaje a México a unos proyectos allá. Y pues su gran compañera, Gladys. Muy bien, hoy vamos a estar hablando sobre el tema respiración. Así que les voy a contar unas pequeñas metáforas y anécdotas que les va a decir posiblemente lo que está pasando con su vida, con su salud, y vamos anclando información, vamos correlacionando información que les va a encantar. Antiguamente existía una técnica para matar personas. Eso suena muy fuerte, pero antiguamente existía una técnica para matar personas en que esa técnica dejaba cero rastros de que la persona había sido envenenada o refería a algún tipo de traumatismo. O sea, un golpe, un impacto, una lesión. O sea, era completamente transparente de que la persona había sido asesinada. ¿Cómo se manejaba esta técnica? Era una técnica fascinante dentro de su contexto científico. Lo que hacían era que cogían a la persona, tomaban a la persona y la acostaban sobre una superficie completamente lisa, pero garantizaban que esta superficie estuviera completamente acolchonada, o sea, que en ningún instante fuera a marcar o dejar marcas en la espalda del sujeto. Después de que la acostaban ahí, entonces hacían lo siguiente: encima ponían otro material acolchonado, y encima de ese material, que para que no dejara marcas, y encima de ese material acolchonado, pues ponían una tabla lo suficientemente gruesa que resistiera peso, y empezaban a hacer el siguiente ejercicio. Empezaban a poner piedras sobre la tabla. La tabla la ponían sobre el pecho de la persona, que apenas pudiera tener como la cara por fuera de la tabla, de tal manera que no se fuera a marcar el mentón ni nada, o sea, pero estrictamente en el pecho. Y luego empezaban a poner piedras sobre la tabla. Ponían piedras hasta un punto tal en que garantizaban que la persona podía respirar con un poquito de esfuerzo. Entonces la persona podía respirar, no quedaba completamente asfixiada y la dejaban ahí tranquila. Entonces la persona respiraba, nadie la molestaba y se quedaba quieta, y quedaba un observador pendiente de que la persona no se fuera a parar ni nada. Pasaba perfectamente una hora, y a la hora la persona empezaba a tener como una especie de deficiencia respiratoria producto del esfuerzo muscular que tenía que hacer, y ella empezaba a sentir que estaba haciendo demasiado esfuerzo porque todo el tiempo tenía el pecho apretado. Eso pasaba más o menos una hora, casi 2 horas. O sea, imagínense ustedes que alguien le está presionando el pecho y ustedes tienen que hacer todo un esfuerzo para expandir la caja torácica para poder ventilar, pero eso después de una hora ya demanda fortaleza física, y a menos que usted haya entrenado sus músculos torácicos, eso ya empieza a reducir la ventilación. Se llama hipoventilación. Superada esa hora, más o menos hora y media, volvían y aplicaban más peso. 2 piedras, 3 piedras más. Entonces era un mayor peso con respecto al esfuerzo que la persona. Esperaban otra hora
y la persona empezaba a tener una mayor dificultad respiratoria porque sus músculos en la caja torácica estaban prácticamente fatigados. Esperaban otra hora más, ponían más peso y finalmente la persona terminaba haciendo un paro respiratorio y un paro cardíaco. Y tema cerrado. El tema era completamente transparente. Entonces, la pregunta era, ¿qué había pasado ahí? O sea, ¿cómo hicieron estas personas para producir ese efecto en que el individuo terminara refiriendo un paro respiratorio y un paro cardíaco? Entonces vamos a estar trabajando alrededor de este tema, cómo es que funciona este ejercicio, cómo es que se da para las personas, y vamos a ir desglosando y cómo esto se vería reflejado hoy en la vida diaria. Esta es la antesala de esta tesis, las implicaciones que tiene, que si la persona se descuida puede referir unas situaciones de salud muy complejas, tan complejas que podrían comprometerse en un tema de salud mucho más delicado. Incluso, si ustedes recuerdan, hay futbolistas que en medio de la práctica han referido un desplome, y en medio de ese desplome la persona termina refiriendo en especial un paro cardíaco y tema cerrado. O sea, cómo es que se da ese efecto y cómo de alguna manera para las personas del común, las personas sedentarias, podría de alguna manera estarse dando ese efecto. Es de los escenarios más interesantes que me ha llamado la atención porque en su momento pues mi práctica en especial estuvo orientada hacia el escenario de alto rendimiento, de alto desempeño, y eran unas exigencias físicas, y a mí me llamaba muchísimo la atención cómo ocurría ese efecto. Yo recuerdo que había unos instantes en que en medio de esa práctica mis músculos se paralizaban. O sea, yo fui competidor de pelea de contacto completo, era muy exigente la dinámica física, y había un momento que mis músculos quedaban completamente como semiparalizados, entonces yo tenía que entrar como en un proceso en automático. Yo me acuerdo que yo cerraba los ojos, le decía a mi cuerpo que siguiera las instrucciones de mi entrenador y me desconectaba. Entraba en un proceso de desconexión, le daba la orden que siguiera y mi cuerpo empezaba a soltar y empezaba a fluir. Era un umbral, hagan de cuenta como cuando usted está subiendo una montaña y usted está en esos últimos 30 metros, 20 metros en que usted le siente que es imposible y que el cuerpo está, pero que cuando usted supera esa montaña el cuerpo se libera completamente. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso en la vida diaria del ser humano? ¿Qué implicaciones tiene en la respiración? Resulta que cuando el ser humano está haciendo ejercicio, él demanda lo que se llamaría energía. Y esta demanda energética se reduce prácticamente a dos recursos, uno que es oxígeno y el otro que es glucosa. Entonces, como nuestro tema de hoy es oxigenación, como nuestro tema de hoy es respiración, pues vamos a estar hablando sobre el recurso oxígeno y eventualmente estaremos tratando el tema de la glucosa y las implicaciones que tienen estos dos recursos en algo llamado energía o vitalidad para el ser humano. Para los que quieran conectarse con nosotros, tenemos vía chat el ambiente de MixLR, el de radio, o lo pueden hacer directamente por el chat de ViaLab. O sea, tenemos esas dos opciones. O en su defecto tengo el WhatsApp mío, que es el 320-275-7201. 320-275-7201. Muy bien. Vamos a hablar sobre dos conceptos para iniciar el proceso. Número 1. Entrenamientos o actividades aeróbicas y actividades anaeróbicas. Entonces, ¿qué sería una actividad aeróbica? Es en el momento en que usted respira profundo, le entra oxígeno a su cuerpo y su cuerpo se beneficia de esa cantidad de oxígeno, y si usted tiene una buena cantidad de glóbulos rojos en su cuerpo, porque los glóbulos rojos son los encargados de transportar ese oxígeno por todo su cuerpo bombea más o menos 5 litros de agua, 5 litros de sangre por 5 litros de sangre por segundo, y entonces en la medida que tenga unas grandes cantidades de glóbulos rojos, él lleva este oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. Entonces usted respira profundo
y usted lleva ese oxígeno. Eso se le llama una actividad aeróbica. Y en el momento que usted hace una serie de demandas de explosión en unos tiempos cero, en el orden de los 120 segundos máximo, usted, el ejemplo de una explosión es, por ejemplo, cuando un futbolista va a golpear la bola, que él está corriendo y en un momento cero saca una patada y le pega el balón. Eso es un momento en que no está utilizando oxígeno y genera la máxima explosión en ese tiempo cero. Eso se le llama anaeróbico. Entonces pudiera decirse que el ser humano, mientras está oxigenando, está en una condición aeróbica, y mientras está exhalando está en una condición anaeróbica. Es un símil de lo que podría estar ocurriendo. La anaeróbica hace referencia a momentos en que el ser humano demanda energía sin que el oxígeno esté interviniendo en ese momento, sin que la ventilación esté interviniendo en ese momento. No el oxígeno, sino la ventilación como tal. Y aparecen en otros términos como la hipoventilación y la hiperventilación. Entonces, en ese proceso en especial, el anaeróbico, se van a producir una serie de sustancias, en que esas sustancias van a producir dos efectos en el organismo. Uno, que es que los músculos se paralicen, y otro, que los músculos refieran fatiga. O sea, si recuerdan ustedes alguna vez que han visto corredores, el corredor está a punto de llegar a su meta, ya está llegando, y en esos últimos 30, 40 metros, 50 metros, el cuerpo textualmente está paralizado, o sea, él queda ahí como entumecido y no puede avanzar. ¿Cómo es que ocurre ese efecto si ya está a punto de llegar? Entonces, hay dos procesos que se dan: uno, que sea fatiga pura, o sea, cero energía, no tengo energía ni para levantar la mano, y dos, los músculos están completamente paralizados. Entonces vamos a tener en cuenta eso, y qué implicaciones tiene eso en la vida diaria, qué implicaciones tiene eso en la inteligencia emocional del ser humano. Entonces, aparece el término oxígeno, aparece el término glucosa, aparece el término ácido láctico, aparece el término aeróbico, aparece el término anaeróbico. Observen ustedes personas que son de alguna manera irascibles. Observen personas que son emocionalmente hipersensibles, o sea, en términos mucho más científicos, que su inteligencia emocional tiende a ser cero. Entonces, una persona que con facilidad se desploma en llanto, se desploma en ira, se desploma en todo tipo de proceso de incompetencia emocional, en que hace que confronte consigo mismo y confronte con su entorno. Obsérvenla. Y van a notar que esa persona maneja una respiración que se le conoce como respiración clavicular. ¿Qué significa eso? Si ustedes ponen la manito a la altura del mentón y ponen la manito a la altura de la boca al estómago, o sea, donde termina el esternón, o sea, donde más o menos de abajo hacia arriba empiezan las costillas, más o menos hacia esa zona está todo el pulmón izquierdo y pulmón derecho. Ese es el punto, donde están los pulmones. Ahora van a hacer lo siguiente: van a subdividir esa área en tres. Entonces, un segmento, el de arriba, o sea, cogen todo ese segmento, lo dividen en un tercio. Entonces el de arriba sería el primer tercio, el de al medio sería el segundo tercio, y el de abajo sería el último tercio, el tercer tercio. Si ustedes observan las personas que son hipersensibles emocionalmente, que son agresivas, que hablan de tristeza, de que no se hallan, ustedes notarán que la persona tiene hacia adelante como los hombros, tiene como una especie, haciendo de tal manera que como si pretendiera expandir su tórax, pero en realidad lo que está produciendo es una concavidad, ¿sí?, para que a partir de esa concavidad él empiece a respirar en la parte de arriba. O sea, noten y verán ustedes que el primer tercio de arriba hacia abajo, la persona está respirando en esa zona, y echa como el cuerpo hacia adelante, echa como el mentón hacia adelante y saca los hombros hacia adelante. Y ustedes notarán que la persona está haciendo una respiración clavicular, porque la persona cada vez que ventila sube los hombros, así. Y esa ventilación es una ventilación rápida, es como una especie de hiperventilación. Esa respiración se le conoce como respiración clavicular. Ahora, si ustedes observan en especial a los bebés, a los recién nacidos, ustedes lo ven ahí acostadito, lo ven durmiendo, ustedes notarán que el bebito lo que hace es que para ventilar, para respirar, él expande y contrae su abdomen.
Mírenlo bien, un día presten atención y verán a eso. Él coge y expande, contrae, expande, contrae, expande, contrae, únicamente el abdomen. Él no hace ese trabajo a nivel de la zona clavicular, él lo hace a nivel del abdomen. Y si ustedes ya observan deportistas de alto rendimiento, el deportista de alto rendimiento usa la totalidad de sus pulmones. La teoría dice que, como quien dice, la capacidad de oxigenación del cuerpo estaría en la parte baja, en el tercer tercio, o sea, la zona del abdomen, que sería más o menos equivalente a un 60% de oxigenación, equivaldría a un 60%, que la zona media estaría equivaliendo más o menos a un 30% y que la zona clavicular estaría equivalente más o menos a un 10%. Eso daría un total de 100%. Entonces, si una persona que está requiriendo oxígeno únicamente está usando la zona clavicular, pues tiene que ventilar muy rápido para que ese 10% de su zona, de la cabeza del pulmón que está utilizando, pueda de alguna manera manejar las reservas energéticas o las reservas de oxígeno para el cuerpo. Hay unos estudios que refieren que dependiendo de si la persona es sedentaria o dependiendo de si la persona es deportista, ella hace una demanda de mililitros de oxígeno. Entonces, por ejemplo, el promedio de una persona sedentaria es de 28 mililitros de oxígeno. Y en el caso de una persona de alto rendimiento está entre los 55 y los 65, o sea, el deportista promedio, y ya el extremo, o sea, el deportista campeón es del orden de los 85 mililitros, o sea, miren esa diferencia. Entonces, dependiendo de cada persona, hay una demanda de oxígeno. Entonces, si una persona que es tranquila, calmada, que no hace ejercicio, que su vida está entre el trabajo y la casa, ir al cine, promedio está en esos 28 mililitros. Y si encima de eso apenas respiran en la zona clavicular, imagínense en lo que quedan esos 28 mililitros. Esos 28 mililitros pueden quedar perfectamente en 15, en 10 mililitros, o sea, textualmente la persona le falta oxígeno al cerebro. Textualmente le termina faltando eso. Y entra en mecanismo de adaptación o en mecanismo de supervivencia. O sea, como yo le llamo, apenas de supervivencia pura, como para que nadie lo incomode. Y el día que tiene una exigencia de una demanda energética o una demanda de oxígeno, ese día se descontrola y explota, estalla. Para que por favor lo vayan teniendo en cuenta. Entonces es muy importante el tema de empezar a determinar qué zonas de mi cuerpo, qué zonas de mi pulmón estoy utilizando para poder ventilar. Observen las personas y verá que son hipersensibles, que son irascibles, que son emocionalmente inestables, que lloran, que por cualquier cosa se pierden el control, y van a observar que están haciendo una respiración clavicular. Por su lado, si ustedes observan personas calmas, tranquilas, van a observar que están haciendo una respiración abdominal. Bien, ¿qué injerencia? ¿Qué importancia tiene entonces el saber oxigenar? Resulta que el oxígeno se mezcla con la glucosa a nivel de músculos y al mezclarse a nivel de músculos la glucosa, eso termina convirtiéndose en energía en el momento que se está mezclando. Pero resulta que si yo tengo glucosa en mi sistema, o sea, porque mis músculos van a trabajar con glucosa y yo no tengo el suficiente oxígeno, eso termina produciendo una sustancia que se llama ácido láctico, y el ácido láctico textualmente produce fatiga. Es como si el músculo se paralizara. Textualmente eso es lo que produce el ácido láctico. Entonces, cuando hay la hiperproducción de ácido láctico, el cuerpo inhibe unas enzimas y lo que hace es que impide que el calcio se asimile con facilidad y por ende como que el músculo se queda completamente contraído. O sea, esa deficiencia de calcio debido a la pérdida, al exceso de ácido láctico, hace que los músculos contraigan y la persona se quede como paralizada o que haga como una especie de calambres. Así que es muy, muy importante que exista tanto la cantidad de oxígeno como exista como la cantidad de glucosa en el torrente, para que la mezcla de estos dos produzca una explosión energética y mi cuerpo pueda actuar o pueda trabajar. Puedo tener glucosa, no tengo oxígeno, ya estoy en serios inconvenientes, y ese es el ejemplo del que yo inicio esta conversación cuando les cuento cómo era que antiguamente hacían para hacer que una persona muriera por un paro cardíaco y por un paro respiratorio. Eso textualmente el músculo cardíaco y el pulmón y todos los músculos asociados a la zona torácica se paralizaban y se contraían. ¿Por qué? Porque si la persona no podía oxigenar y tenía glucosa en su cuerpo, que es una reserva propia del cuerpo, propia de nuestra alimentación, entonces había excesos de ácido láctico, y esos excesos de ácido láctico producían estos dos estados: la inhibición de la asimilación de calcio
para que los músculos trabajen, por lo tanto se contraen, y el estado de moverse o el estado de tener energía suficiente, por lo tanto la persona refería fatiga. Antiguamente se creía, las nuevas investigaciones arrojan algo diferente, que el ácido láctico era el precursor del dolor físico. Eso era una ley, o sea, yo hago ejercicio, me duele el cuerpo, tengo como una especie de punzadas, eso es sinónimo de ácido láctico. Las investigaciones actuales arrojan que el causante de esa situación no es eso, sino es como el cuerpo no está oxigenando lo suficiente, que no compensa con la producción de ATP, que es una sustancia que se produce en el ciclo de Krebs. O sea, el ATP en términos generales se llama la moneda energética del cuerpo. Entonces, si yo no produzco la suficiente cantidad de ATP, el cuerpo empieza a descompensarse. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta, esa es la fuente del dolor. O sea, al no producir la suficiente fuente de ATP versus a la demanda que está teniendo en este momento mi organismo. Entonces, vamos por partes. Vamos de nuevo al trabajo de la respiración clavicular, de la respiración abdominal. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a darles unas pautas y ustedes me dicen qué va a ocurrir. Ustedes se van a dar el permiso de recoger su respiración, recogerla lo más... primero vamos a hacer lo siguiente. Haga de cuenta que ustedes van a expulsar completamente todo su aire, o sea, como si apretaran el estómago, como si apretaran el abdomen, completamente aprétenlo para sacar el posible aire viciado que hay en su cuerpo, así como... Suena raro, se siente raro, pero es como... Y en especial, por favor, centran su atención o centran su energía en el abdomen. O sea, si es necesario, pongan las manitos en el abdomen y apriétenlo completamente cuando hacen ejercicios de... Y lo hacen varias veces. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta que saquen todo el aire que hay viciado en sus pulmones. Supera esta zona. Entonces van a hacer lo siguiente. En la última exhalación que hacen, recogen aire. Pueden recogerlo por la boca, pueden recogerlo por la nariz. Por cualquiera de las dos opciones aplica. Y lo contienen, por favor. Conténganlo lo más que puedan. La meta es llegar a 1 minuto. Y ustedes van a notar que al principio ustedes logran contener ese aire, contener esa respiración, pero con el tiempo, más o menos en el orden de los 15, 20, 30 segundos, ustedes van a sentir que el cuerpo les late muy rápido y luego van a empezar a sentir como si quisieran automáticamente respirar. La idea es que se sostengan al máximo, ya, que digan ya no puedo más, y en ese instante sueltan el aire, cierran los ojos y se quedan respirando ahí tranquilos, profundo. Eso lo van a hacer varias veces. Entonces, a ver qué está haciendo su cuerpo, a ver qué va reaccionando. ¿Eso qué propósito tiene? Eso tiene en un principio que ustedes aprendan a entrenar su cuerpo para que él aprenda a llevar la mayor cantidad posible de oxígeno a su cuerpo, a todo su cuerpo. Lo ideal es llegar a 1 minuto y luego exhalar más o menos en 30 segundos, que sería una especie de respuesta anaeróbica. Uy, nos están saludando de México. Vea, ya tengo una escucha, o sea, antes tenía mi escucha aquí directamente, ahora dice, saludos Pablito desde México, Neuropower. Entonces, aquí alguien está diciendo que no escucha, a lo mejor, ya lo solucionan el tema de estar escuchando. Jerry, un abrazo muy especial, y sé que usted en su momento fue deportista de alto rendimiento, entonces encaja muchísimo de lo que estamos hablando hoy. Y que ahora tiene una vida como más calma, más tranquila, entonces le va a ayudar muchísimo lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, por favor, van a hacer ese ejercicio. Cogen y respiran profundo. Primero exhalan completamente, lo más que puedan, unas 2, 3, 4, 5, 6 veces, hasta que ustedes sientan que se vació completamente el pulmón. Y luego recogen una bocarada de aire, lo más que puedan, y se dan a la tarea de retenerlo allí, y el propósito es llegar hasta el minuto. Incluso, entonces, si tienen ustedes un reloj, observan ahí y van a notar que siente que se les salen los ojitos, que siente que se les sale el corazón en el segundo 45, y se sostienen. La meta real, si habláramos de alto rendimiento y si habláramos de alto desempeño, es llegar a los 3 minutos. Esa es la meta real. Pero por ahora hagamos el ejercicio a 1 minuto.
cada uno notará, oiga, yo superé, solamente llegué hasta los 15 segundos, solamente llegué hasta los 30 segundos, solamente llegué hasta los 45 segundos. Eso le dará un indicador de qué tanto su cuerpo está ventilando, por lo tanto, qué tanto oxígeno tiene en ese momento para convertir la glucosa en energía, si tiene las suficientes reservas de glucosa, y por lo tanto que eso se convierta en una respuesta a nivel de motricidad y a nivel de actividad física, o sea, vitalidad, lo que habla Jürgen. Jürgen ha estado hablando muchísimo sobre neuroriqueza, y en el criterio neuroriqueza él habla sobre energía, en términos míos sería sobre vitalidad, pero él habla de una energía en todo el contexto, energía física, emocional, mental, espiritual, un intangible que hace que el ser humano esté dispuesto absolutamente a asumir cualquier tipo de empresa, algún tipo de proyecto. Eso sería energía. Habla sobre respiración, que en este caso es el tema que estamos tocando hoy. Habla sobre que el ser humano, en la medida que se dé el permiso de genuinamente dar, genuinamente aportar a su entorno, incluyéndose a sí mismo, empieza a transformar el ser, su entorno y a sí mismo, o sea, deja de tener una actitud egoísta y habla sobre el amor. Y el amor en este contexto es cómo yo aprendo a respetar las diferentes perspectivas del ser humano, a admirar las diferentes perspectivas del ser humano y a integrarme en un estado total de unidad con la vida. Los seres humanos, las plantas, los animales, el entorno, el cosmos, o sea, un estado de gratitud incondicional. Entonces, esto es parte de la propuesta de neuroriqueza, el hablar sobre la respiración. Entonces, regresemos de nuevo. Entonces, viene la siguiente fase. Resulta que si yo quiero que mi cuerpo aprenda a manejar el oxígeno, aprenda a manejar la glucosa durante procesos anaeróbicos es que no estoy ventilando, entonces tengo que iniciar unos mecanismos de adaptación, unos mecanismos adaptativos. Hay un concepto adicional que aparece dentro de este proceso, que es cómo hacer una serie de trabajos especiales en las que hay dos tipos de técnicas para hacer que la energía se vuelva viable. Entonces, una es cómo evitar que el cuerpo produzca ácido láctico y otra es cómo hacer que el cuerpo al máximo aproveche la energía, reduciendo los procesos de fatiga y reduciendo los procesos de contracción muscular. Entonces, a ese otro proceso se le conoce como un estado aláctico. Ustedes lo podrán buscar en internet. Entonces, hay un entrenamiento anaeróbico llamado láctico y un entrenamiento llamado aláctico. Y el aláctico básicamente lo que está diciendo es cómo la persona por periodos muy pequeños de respuesta anaeróbica evita entrar en la producción de ácido láctico hasta que genera un mecanismo adaptativo. Entonces hay un entrenamiento sencillito para empezar a entrenar mi cuerpo durante la respuesta anaeróbica. Y vuelvo y les digo, solamente un día hagan el ejercicio y verán que lo van a notar. O sea, yo lo descubrí entrenando. Me pasó de esta manera. Una vez en una técnica de combate, estábamos peleando y mi compañero de práctica hizo un movimiento que yo me entró inesperadamente, pasó mi desplazamiento, pasó mi guardia y el golpe fue una patada e entró en el abdomen. Y yo quedé seco completo. O sea, por más que yo quería que me entrara el oxígeno, no me entraba el oxígeno al cuerpo. Quedé completamente seco. Y yo me quedé mirándolo a él. Y yo me acuerdo que yo no podía respirar por más que quería que el oxígeno me entrara al cuerpo. Y yo me acuerdo que dije, bueno, listo, se contrajo el diafragma. O sea, la técnica dice que el impacto hace que el diafragma se contraiga y al contraerse, pues yo no puedo ventilar. Aquí me están escribiendo. Venga a ver quién me está escribiendo. Me dice Edwin Rivera, mi viejo, un abrazo muy especial. Desde los llanos orientales de Colombia, en vivo, te escucho y aprendo el principio del ejercicio presente y ya puedo soportar casi el minuto. Uy, este es todo un guerrero, felicitaciones. Me encanta, felicitaciones. Todo un guerrero, Edwin. Muy bien. Ahí estoy pendiente. Danilo Enríquez. ¡Uy! Danilo es un ser súper especial, es un psicólogo, les cuento. Él maneja algo especial que se llama Enneagrama. Los que quieran investigar sobre Enneagrama, ese personaje, el clave se llama Danilo Enríquez. Un día les cuento acerca de él o lo invito a este programa.
Es una técnica maravillosa el eneagrama. Muy bien. Felicitaciones a Edwin por ese super logro del minuto. Ahora es continuar practicándolo, pero me encanta que lo haya logrado. Entonces, volviendo al tema, me acuerdo que me meten ese patadón tan impresionante en el abdomen. Se me contrae el diafragma. Yo me quedo mirando a mi oponente se da cuenta que no me puede atacar más porque estoy completamente paralizado. Y hay una técnica que es coger y arrodillarse, coger las manos y golpear donde empiezan las costillas, golpear muy fuerte ahí para que el diafragma caiga y automáticamente se puede empezar a ventilar. Y entonces yo inmediatamente me agaché, me arrodillé y empiezo a golpear la zona del diafragma, y la parte de atrás de la espalda, en la zona de los riñones, para que el diafragma se descuelgue, y nada que yo arrancaba. Y de pronto dije, me morí. No me entraba oxígeno, no me entraba nada. Dije, me morí, o sea, no hay nada que hacer. Y de pronto mi cuerpo solo, empezó como a gemir. Y yo era impresionado. O sea, entre esa sensación de angustia, de que no me entraba oxígeno al cuerpo, que las personas que refieren asma comprenden completamente qué significa eso, y a la vez de actuar como observador de mi cuerpo, yo era sorprendido de ver lo que estaba haciendo mi cuerpo y escuchando mi cuerpo. Era sorprendido, o sea, mi cuerpo está haciendo esto solo, mi cuerpo está gimiendo. El caso es que mi cuerpo continuó gimiendo. Yo diría que pasaron minuto y medio, cuando de pronto, ¡pum!, arranqué de nuevo a respirar. Eso fue significativo, esa sensación en mi vida como deportista y en mi vida como facilitador. ¿Qué empecé a entender? Empecé a darme cuenta que si yo lograba permanecer la mayor cantidad posible de un estado anaeróbico, yo podía más que nunca manejar o soportar una posible situación difícil o una posible situación incómoda. O sea, me explico. Si yo estoy a la tarea todo el tiempo de oxigenar para realizar cualquier tipo de actividad, de estar ventilando, ¿qué pasará durante los momentos que yo no esté ventilando si yo no estoy preparado para dejar de ventilar? Lo más posible es que yo entre en un estado total de angustia, en un estado de desesperación, porque requiero ventilar, requiero oxigenar, y al entrar en ese estado de angustia, desesperación, pues obviamente entraré en estado de irritabilidad emocional. Y si ustedes notan, solo observen el día que estén de alguna manera en una situación compleja, que estén discutiendo con alguien, que estén frente al computador y necesiten una respuesta ya, que vayan a apagar, y verá que es como que la respiración se les paralizara, ustedes se quedan sin respirar. Eso es una respuesta anaeróbica. Y si yo no estoy preparado para ese nivel de respuesta anaeróbica, yo entraré en estado de desesperación y en mi necesidad de oxigenar empiezo a pelear y atacar. Es lo que termino haciendo, sin darme cuenta. Pero en realidad lo que estoy diciendo es que tengo baja respuesta o baja capacidad anaeróbica. Significa liberar energía sin demanda de oxígeno. Hay veces que las personas, cuando están sometidas a ese tipo de situación, 3, 4, 5, 6, 7 horas, dicen: esta situación terminó, ya estoy en mi casa, pero me duele todo el cuerpo, me duele hasta el pelo. Lo que ocurrió fue que durante ese proceso no logró producir la suficiente cantidad de ATP por no tener el suficiente oxígeno para no poder convertir los procesos en energía. Hay hiperproducción de ácido láctico, los músculos se tensaron, se paralizaron, o sea, la persona termina atropellada por haber tenido incapacidad o por no haber sabido manejar esa respuesta anaeróbica. Entonces, mis amigos, les voy a dar entonces unas pautas para que empiecen a manejar esa respuesta anaeróbica y les va a encantar cómo funciona esa técnica. Entonces, pero en especial tiene que ser una técnica orientada a un entrenamiento aláctico. Aláctico es reducir la producción de ácido láctico, porque la desventaja que tiene la producción de ácido láctico es que es precursor de la parálisis del músculo y es precursor de la fatiga. ¿Qué van a hacer? Listo, ya logran hacer la respiración, de contener la respiración 1 minuto. Y se van volviendo cada vez más expertos, estilo como Edwin Rivera de los Llanos Orientales, que ya está haciendo su ejercicio allá muy poderoso. Ahora va a hacer lo siguiente: en vez de recoger una bocanada de aire, lo que va a hacer es que va a botar todo el aire, o sea, comprime completamente el abdomen, comprime completamente el pecho, y allí se queda sin aire. La meta en un principio es llegar a los 30 segundos. Entonces, al llegar a los 30 segundos, usted va a notar como al segundo 5, al segundo 10, al segundo 15, usted se le va a salir el corazón.
y usted va a empezar a sentir como un mareíto, como sentirse aturdido, como sentirse atontado, ¿sí? Es porque hay un exceso de barrido de CO2 en el cuerpo. O sea, hay un concepto que se llama acidosis respiratoria, en que la acidosis respiratoria es cuando el individuo no oxigena lo suficiente y eso provoca una concentración muy alta de dióxido de carbono en el plasma sanguíneo y por lo tanto altera el pH. El pH, si ustedes recuerdan, nos estuvimos hablando sobre el pH ácido, el pH alcalino, el pH neutro, en que el pH neutro está entre 7.35 y 7.45, ¿sí? Resulta que si hay un exceso de dióxido de carbono porque yo estoy oxigenando, mi oxigenación es muy baja, pues eso produce un efecto que se llama acidosis respiratoria. Y de ahí entonces también el efecto que se daba en el primer ejemplo que les conté de cómo mataban a 3 personas, de cómo hacían que murieran. Nora Cecilia Beltrán de Nobel Asesores, nuestra entrenadora y nuestra capacitadora en HPRT, alto rendimiento, lectura de alto rendimiento. En estos días están unos proyectos fascinantes con Josué, con Caterine, están trabajando allá, con Juan Pablo, con Willy. Eso está magistral, o sea, Jürgen ha estado hablando muchísimo sobre lectura de alto rendimiento. Así que ahí les dejo eso. Ahora Beltrán es la experta en ese tema. Por fortuna mía, pues yo estoy dentro de su equipo de trabajo de alto rendimiento y es una técnica fascinante. Ella es una practicante. Ella, no les puedo decir la edad de una mujer porque eso sería como, eso es un problema, no, pero es una mujer que les puedo decir que se ve como de 15 años y se comporta como de 15 años y es de alto rendimiento. Y ella todas las mañanas sale a hacer ejercicio y ella practica mucho técnicas de respiración. Y me ha preguntado sobre ciertas herramientas de prácticas marciales y tai chi y se las he entregado y es supremamente disciplinada. Así que Norita, qué delicia tenerte aquí en el aire. Un abrazo muy especial para ti y para tus muchachos, Willy y Juan Pablo. Y un abrazo muy especial a Josué y Caterine si todavía están allá. Muy bien, entonces regresamos al tema. Lo que hago entonces es que cojo y exhalo completamente el aire. Y me quedo ahí. Y la meta es llegar a los 30 segundos. Ustedes van a notar que les da como un mareo, como un soponcio les da ahí. Y se van entrenando, y eso es como hacer que el cuerpo no produzca acidosis respiratoria, cómo hacer que el cuerpo no produzca ATP y cómo aprender a hacer que mi cuerpo pueda actuar de una manera anaeróbica. Eso podría decirse que se hace de 2 maneras entonces. Número 1, primero recojo aire completamente. Lo contengo lo más que pueda, vamos a suponer que lo logro contener al minuto, esa es la meta, y luego cuando he llegado al minuto, lo exhalo completamente y después de que lo exhalo completamente me quedo los 30 segundos ahí sin aire. Eso es de Grandes Ligas, ese entrenamiento. Eso se hace sentadito, eso no se hace parado, eso se hace sentadito porque van a sentir que como que el cuerpo se siente mareado. Entonces, eso lo hacen en repeticiones. En un principio lo hacen repeticiones de 2, de 3 veces hasta llegar máximo a repeticiones de 10 veces. Eso haría un estimado más o menos de 10 a 15 minutos. Eso va a producir un cambio importante en el metabolismo porque en un principio sí, efectivamente va a producir ácido láctico, efectivamente va a producir acidosis respiratoria, pero es un entrenamiento que si se continúa haciendo va a generar un mecanismo adaptativo para que el cuerpo reduzca la producción de eso y sepa aprovechar al máximo la energía y en estados anaeróbicos, o sea que ustedes están en una situación crítica que van a pasar al pie de un carro, que alguien se les vino encima y usted entra en estado anaeróbico, van a notar que se mantienen muy calmos, muy tranquilos porque no hay desesperación por ventilar, no hay desesperación por hacer eso. Yo todo el tiempo estoy practicando eso. A veces, por ejemplo, voy por la calle y cerca pasa un carro, el carro está botando mucho monóxido de carbono por el exhausto, humo, y yo llego y boto el aire y paso caminando, tranquilo, caminando. Pasan 15 segundos y recojo aire y continúo respirando como si nada. O de pronto hay ciudades donde hay canales de agua muy grandes que liberan gas metano, que huele muy fuerte, que ese gas metano compromete la vida útil del ser humano, y durante ese periodo que paso por el puente, exhalo y paso tranquilo, paso, camino, espero más o menos 15 metros y suavecito y empiezo a inhalar. Inhalo, suavecito. Es una técnica muy sencilla tanto para personas que ya tengan prácticas deportivas como para personas que tengan actividad, que su vida sea sedentaria. Les va a ayudar enormemente. Y lo pueden hacer mientras están en el computador o lo pueden hacer mientras están viendo televisión. O sea, yo hago esos ejercicios en respiración.
Hace poquito un ser muy especial que he tenido la oportunidad de apoyarle en su salud, me decía, es que estoy refiriendo episodios de ansiedad, que sencillito, me vas a hacer el favor y durante esos momentos de ansiedad vas a recoger una bocarada de aire lo más que puedas, y te quedas ahí con esa bocarada de aire, vas a sentir que el pulmón, el corazón se te quiere salir, luego lo abotas y de nuevo lo haces y vas a notar cómo esos episodios de ansiedad van a empezar a reducirse considerablemente. Lo que el cuerpo está diciendo con ansiedad es que tiene deficiencia de energía, o sea que no está pudiendo convertir el ATP junto con el oxígeno en energía, es lo que está diciendo básicamente eso. Bien. La siguiente fase de esa práctica de las que les estoy sugiriendo, de que es recoger aire y lo más que pueda, o exhalar aire y lo más que pueda, es la siguiente fase. Ustedes se van a parar en un parque o en casa, o sea, un espacio donde ustedes puedan caminar, que puedan dar 15, 20, 30 pasos, lo que ustedes consideren que se puedan desplazar, y van a hacer el mismo ejercicio. Entonces dicen, primero hacen la exhalación completa como para vaciar el pulmón. Lo hacen varias veces. Yo lo que hago es que me siento en una silla o en un lugar donde me pueda hacer y me agacho de tal manera que con el mentón vaya a tocar las rodillas. Y en el momento que estoy tocando las rodillas con el mentón, pues necesariamente exhalo y eso vacía completamente la caja torácica. Se vacía. Y entonces así es como garantizo con el mínimo de esfuerzo vaciar completamente mi caja torácica. Hago esa repetición más o menos unas 5 veces y luego recojo una bocarada de aire lo más que pueda y me voy caminando tranquilo, sin afán. La técnica se hace caminando sin afán. Y entonces me voy desde el punto A hasta el punto B. A veces si estoy en la calle, digo, oiga, ahí hay un poste. Entonces es una ciudad donde hay varios postes y de poste a poste me voy caminando y voy a llegar al otro poste. Ay, la señora de José se llama Catina. Se llama Catina la señora de José. Catina, mis disculpas, tienes unos ojos muy hermosos. Entonces, yo hago, listo, voy a llegar a ese poste que está allá, ese poste está como a 15 metros, 20 metros, entonces recojo el aire completamente, procuren que no sea en una vía principal porque si no me lleno de humo de carros, procuren que sea en otro lado, me voy caminando, me voy tranquilo, me voy cadenciado, me voy como disfrutando la vida y ustedes van a notar que al principio contraen absolutamente todo, o sea, apretan el cuerpo completamente como queriendo llegar allá, error. Es cuando hacen conciencia de su cuerpo, por favor, y entre más relajen el cuerpo, van a notar que el oxígeno, la sangre viaja más fácil por su cuerpo, por lo tanto viaja el recurso oxígeno, por lo tanto pueden hacer procesos de energía. Entonces se van caminando, y cuando llegan al poste, inhalan. Por favor, procuren hacerlo por su nariz. Si la bocarada de aire la pueden tomar por su boca, pero para la exhalación procuren hacerlo por su nariz. Con el tiempo aprenderán a hacerlo todo por la nariz, con el tiempo, a menos que su práctica sea natación. Como dice una de mis niñas, un natador. A menos que sean natadores, entonces lo hacen por la nariz. Entonces, esa es una práctica. Lo hacen caminando y van a notar cómo aprenden a hacer que su cuerpo oxigene lo más que puede en una actividad física y van a notar ciertas partes de su cuerpo. Ustedes van a notar como por ejemplo como que las piernas se dificulta responder, como que los brazos se dificulta responder, hasta que ustedes aprenden a hacer que todo el cuerpo responda con mucha facilidad y la clave está en cómo logran mantenerlo distensionado o logran mantenerlo relajado. Luego hacen exactamente la misma prueba pero sin aire y esa sería una prueba anaeróbica. Entonces cogen, dicen listo, voy a llegar al poste. Se preparan, primero ventilan un poquito y luego botan completamente el aire y se van caminando tranquilos, suavecitos, sin afán, hasta llegar al poste. Van a notar que al paso 15 ya están que quieren oxigenar, que quieren ventilar. Y entonces, ¿cómo hacer para que lo vayan logrando y esos tiempos se puedan incrementar? Hasta que finalmente ustedes, tanto el tiempo de mantener oxigenado el cuerpo como el tiempo de mantenerlo cero, esos tiempos empiezan a hacerse igual, minuto y minuto. Lo empiezan a hacer caminando. Si están en una piscina, exactamente la piscina sirve para eso. Entonces, en un principio, ustedes van a hacer una técnica en la que entran en el agua, se salen del agua, se cogen del borde de la piscina, se cogen bien cogiditos y empiezan
Entonces, durante el momento que entran al agua, botan el aire por la boca, con los brazos alan hacia arriba para salir, oxigenan de nuevo. Y luego, cuando ya han ventilado unas 5 o 10 veces, ¡pum!, se meten en la piscina con aire, se quedan allí sentados, relajados, si es necesario le piden a alguien, o si no dejan que el cuerpo flote, y se quedan allí mirando a ver cómo responde su cuerpo, habiendo ventilado. Esa es una técnica, y la otra es ventilan, y luego botan el aire completamente, y se quedan sentados en el fondo de la piscina, abren los ojitos, miran el entorno, relajan el cuerpo, o sea, aprenden a hacer una respiración anaeróbica. Y obviamente, si aprenden a hacer el entrenamiento y lo hacen con frecuencia, harán un entrenamiento anaeróbico aláctico. O sea, cómo hacer para que en estados de no ventilación o anaeróbico, el cuerpo reduzca la producción de ácido láctico. ¿Qué importancia tiene eso en la vida diaria? Ustedes sí han notado que los adultos mayores, para ellos es todo un ejercicio ir del punto A al punto B, que tienen unos movimientos como muy restringidos, y que en esos movimientos restringidos ellos requieren que haya el mínimo de obstáculos en esa trayectoria. Y si ustedes miran bien a un adulto mayor, él se queda mirando del punto A al punto B donde va a llegar, y empieza a caminar como con pasos muy precisos, como diciendo, requiero seguridad, requiero reducir la accidentalidad. Y entonces es cuando el adulto mayor de alguna manera queda atrapado a su habitación, queda atrapado a un lugar muy concreto porque su movilidad se redujo. Así que mis amigos y mis amigas, aunque yo no sea deportista de alto rendimiento, o que tenga una vida común y corriente, si hay algo importante en la vida del ser humano es su movilidad. Así sea para ir del punto A al punto B. Entonces se quiere movilidad para subir al carro, se requiere movilidad para mover la silla para sentarme en un computador, se requiere movilidad para ayudarle a mi señora a subir algo al techo, se requiere movilidad para estar con mi niño y compartir un momento de su juego, se requiere movilidad para absolutamente todo. Y resulta que esa movilidad implica mi sistema musculoesquelético. O sea, si mis músculos no funcionan, pues ahí estoy en serios inconvenientes. Iris Yadira. Buenos días, Pablo. 2 preguntas. ¿Cómo limpiar los pulmones después de haber sido fumador? ¿Es adecuado para este ejercicio usar el limón con bicarbonato para eliminar la acidosis respiratoria? Un abrazo. Saludos de Iris y Antonio. El tema de cuando una persona ha fumado, la cosa se pone seria, porque miren, si ustedes alguna vez han visto como una especie de grasa quemada, o sea, si alguna vez han visto un carro en que el carro le cambian el aceite, ese es un aceite quemado, casi que es una versión de alquitrán, no es directamente alquitrán, pero es una versión de alquitrán. Entonces el pulmón libera, el cigarrillo libera una sustancia que se llama, es como una jalea, se llama alquitrán, y textualmente esa jalea se pega al alveolo, y al pegarse al alveolo lo tapona. Entonces, vaya las veces que ustedes han visto ir a hacerle hacia una estufa. Yo en mi casa pues vivo con una santanderiana, así que la santanderiana me pone a barrer, a trapear y a lavar loza. Y me siento feliz. Entonces cuando esta santanderiana me dice, mi amor, por favor, ayúdame con la cocina. Y yo voy a limpiar esa bendita cocina. Y la cocina ha pasado por manos de mis hijas. O sea, que no por mis manos de mi señora, porque mi señora es impecable en la cocina, sino ha pasado por manos de mis hijas que han dejado aceite, que han dejado aguapanela, que han dejado de todo, y por toda esa cocina. Eso está pegado, eso es como un pegamento. Y entonces toca coger esponjilla, y toca coger jabón, y toca pasar una vez, y toca pasar 2 veces, o sea, sino más que existe un mecanismo y una cantidad de sustancias para limpiar la estufa. Es todo un ejercicio limpiarla de eso. Entonces, imagínense lo que podría pasar si allí un tejido, que no hay manera de entrar hasta ese tejido, a él se le pega
una sustancia como esta, que es como una especie de pegamento, que en este caso es el alquitrán. Así que es muy posible que de ese 100% que el fumador está exponiendo su pulmón, en el momento que él decida dejar de fumar o algo así, cada tejido, cada alveolo se vaya comprometiendo poco a poco y eso se quede pegado ahí, y perfectamente pueden pasar años antes de que eso se disuelva. Perfectamente pueden pasar. Y además de eso, eso termina produciendo una serie de alteraciones o mutaciones en el tejido que comprometen a ese tejido hasta que ese tejido deja de cumplir su función, que es asimilar oxígeno. Entonces no podría darte una estrategia muy concreta para limpiar el pulmón. Estoy aquí inventando la rueda, no significa que sea cierto, pero podría ser una opción. Y la opción es ionización, o sea, hasta qué punto la persona, por medio de ionización, que la ionización es O3 puro, no contaminado con otro tipo de gases, esa ionización empieza a degradar estructuras de carbono, y por eso es considerado un esterilizante. Pero estoy ahí lanzando una idea al aire, o sea, la verdad no lo he probado y habría que ver de fondo si eso no sería contraproducente. O sea, lo más cercano podría ser ionización u O3, lo que le llaman ozono, ¿ok? Y ozono puro, no es el ozono que se fabrica a través de otros equipos, porque se convierte en ozono veneno. Y si se hiciera no podría superar los 3-4 minutos. ¿Por qué? Porque es un esterilizante y en exceso puede producir un daño en el cuerpo. Es lo más cercano que yo podría aquí si me pusiera a inventar la rueda. La acidosis como tal, sí. O sea, hay diferentes tipos de sustancias que pueden ayudarle al cuerpo a reducir la acidosis. Entonces, número 1, el bicarbonato. Si ustedes cogen agüita, limón y una cucharadita de bicarbonato, y lo mezclan eso y se toman eso, ya sea a primera hora de la mañana o se toman en la mañana, en la noche, sí, eso efectivamente estabiliza el pH del cuerpo, la acidosis, la estabiliza, es una opción para estabilizar esa acidosis. Recuerden que la acidosis respiratoria es una acidosis por exceso de gas carbónico, de CO2. Entonces, a ver cómo podría regular esa acidosis. Y hay otras maneras de regular la acidosis que se está dando en el cuerpo. Entonces, una es por medio de las grasas no saturadas. Ejemplo, Danilo, no le entendí nada. Eso fue no, se balbucea, ¿sí qué? O sea, balbuceando. Entonces, la otra manera sería consumir aceite de olivas. Debe ser que la señal se está interfiriendo. Debe ser que el internet se está cayendo, porque me dice Danilo que se escucha como interrumpido, como entrecortado. Es posible que la señal se esté cayendo vía internet. Y la otra manera de reducir y estabilizar la acidosis es sencillito: compran aceite de olivas, pero del más costoso. O sea, hay un aceite español, si no es del baratico, porque si no están consumiendo grasa común y corriente, y se toman una cucharadita diaria en la mañana y una cucharadita en la noche antes de acostarse. ¿Sí? Primero que me dicen, ¿y se puede comer en las ensaladas? Sí, claro, pero sin tanto misterio, usen una cucharada en la mañana y una cucharada en la noche y verán que les va a encantar. Entonces aquí mi señora está diciendo que me verá esta tarde ayudándole a arreglar la casa. Me dice mi señora. Sí, mi reina, cuenta con eso. Entonces, es una manera de estabilizar la acidosis, o con bicarbonato, o se hace con aceite de olivas, o aceites extraídos en frío. Entonces, aceite de coco, aceite de almendras, maní, o sea, todas estas semillas se les extrae el aceite en frío, y ese aceite es asimilable a temperatura ambiente, y ellos tienen un proceso que estabiliza la acidosis en el cuerpo. Muy bien, regresemos entonces a nuestro ejercicio. Entonces, en ese momento, Mauricio Bravo, un abrazo, Mauricio, por estar en conexión, muy especial. Entonces, viene la siguiente fase. Ustedes aprenden a entrenar cómo, conteniendo el aire, caminan lo más que puedan, paran, ojitos cerrados, lo botan, ¿sí? Y después habiendo exhalado, ¿cuánto pueden caminar? Habiendo exhalado, hasta que eso me genera un mecanismo adaptativo y va incrementando la capacidad de la respuesta aeróbica y la capacidad de la respuesta anaeróbica, reduciendo los procesos de acidez en el cuerpo. Otra técnica que les sugiero, ya que nos quedan 7 minuticos para empezar a entrenar este tipo de respiración. Van a hacer lo siguiente: ustedes van a recoger, si ustedes notan cuando recogen aire, como que su tórax no se expande lo suficiente para tener el suficiente aire. Los deportistas de alto rendimiento lo que han hecho para llegar a los 85 mililitros es que ellos han logrado expandir su caja torácica lo suficiente para llenarlo, como cuando se llena un tanque de oxígeno.
Entonces, ¿cómo hacer para que ese tanque de oxígeno, que son pulmones, se pueda expandir lo máximo posible? ¿Cómo se hace? Por favor, háganlo con cuidado, o sea, hagan un proceso de aproximación, un proceso de ir creciendo día a día en la técnica. Yo lo hice en su momento y me funcionó muy bien. ¿Qué van a hacer? Ustedes recogen aire lo más que puedan, y después de que recogen aire más que puedan, con la manito se tapan la nariz y empiezan a tragar aire. Eso suena muy raro. Entonces es como si cogieran una bocarada de aire y se lo tragan. Una bocarada de aire y se lo tragan. Una bocarada de aire y se lo tragan. Y van a notar que en la medida que se traguen cada bocarada de aire, empieza a inflarse el pulmón. E incluso al principio podrá generar un poquito de incomodidad porque son tejidos que se están expandiendo, ¿sí? Y una vez que lo ha inflado al máximo que pueda, entonces exhalan. Por favor, cada uno vaya mirando su propio ritmo, o sea, evite hacer una sobrecarga a nivel de tejidos porque puede salir muy maltratado. Mauricio Bravo, saludos desde Bolivia. ¿Qué me puede recomendar a alguien con gastritis? ¿Le puede ayudar los ejercicios de respiración? La gastritis, eso se haría visto con otro mecanismo. Lo que yo puedo decir es que en términos generales los ejercicios de respiración hacen que todo el metabolismo empiece a estabilizarse, pero la gastritis sería manejada de otra manera. Yo lo primero que les sugeriría es cómo hacer que las paredes del estómago dejen de estar resentidas, porque lo que está ocurriendo es que hay una cantidad de ácidos, o sea, el ácido que se produce dentro del estómago es un ácido muy similar al ácido de batería, es así de poderoso ese ácido. Es como un ácido de batería en que ese ácido coge las sustancias, coge los alimentos y los disuelve. Entonces, como posiblemente está correlacionando la palabra acidosis a nivel de estómago, a acidosis respiratoria o acidosis metabólica, pues por eso Mauricio me está preguntando eso. Entonces, ¿yo qué le sugeriría? Mire, lo primero hay que proteger las paredes del estómago porque eso es lo que hace que arda. O sea, llega un momento que las mucosas se dañan, se rompen, hay heridas, y en el momento que el ácido sale a disolver los alimentos, toca esas paredes y eso arde muchísimo. Sugerencia sencillita, por favor, quien refiera a eso, coge repollo, en especial repollo morado, ese repollo morado lo licúa, lo cuela, si ustedes notan el repollo tiene como una manteca. Entonces se toman ese juguito de repollo o lo cogen en extractor de jugo, pasan el repollo por extractor de jugo y se toman eso, y eso va a generar como una especie de grasa que tapa las paredes del estómago y reduce enormemente el impacto de los ácidos en el momento que salgan. ¿Ah? Otro mensaje, a ver. Mónica Torres, Pablito desde Bogotá, escuchándote, un abrazo fuerte. Mónica, un abrazo muy especial para ti, gracias por estar en contacto. Muy bien. Señores, en los próximos días se estará haciendo un video sobre todas las técnicas de respiración. Esto es parte del proyecto que tiene Jürgen Klarik. Jürgen Klarik es una persona supremamente especial, es una persona que está a la tarea de la investigación, es una persona que tiene un corazón inmenso en que le está propuesto a ayudar a todos los seres humanos, incluyendo el ser en ciertos momentos muy fuerte, muy agreste, porque le importa tanto a las personas que él tiene que ser muy claro en cada propuesta. Pero he estado muy cerca de él y es una persona muy amorosa, respetuosa, escucha, o sea, es una persona que te dice, cuéntame cómo estás creciendo, que yo quiero estar contigo y ayúdame a crecer. Entonces, Jürgen Klarik tiene una propuesta que es la propuesta de neuroriqueza, que habla sobre respiración, oxigenación, que habla sobre energía o vitalidad, que habla sobre alimentación, que habla sobre la capacidad de dar, que habla sobre el amor. O sea, tiene una propuesta fascinante llamada neuroriqueza. Entonces, en unos días se estará haciendo todo un entrenamiento sobre respiración procesamente. O sea, en estos días estaremos haciendo un video para que ustedes lo puedan ver. Esto es como una antesala de lo que estaremos preparando de esa técnica. Bien. Entonces, para acabar de terminar estos ejercicios que sé que les está encantando. Entonces, recogen el aire lo más que puedan, lo tragan, aguantan lo más que puedan. Ustedes van a notar que como que se les expande el esternón, como que se les expande las costillas. Es un poquito incómodo al principio, pero ustedes van a notar que con el tiempo tiene una gran capacidad torácica, y en el momento que hagan la bocarada de aire, esa capacidad torácica se da. Hay más técnicas, o sea, pero ya el tiempo, ya estamos a 2 minutos de cerrar la transmisión. Hay más técnicas, hay unas técnicas especiales, y esas técnicas se pueden contextualizar dentro de la práctica del Tai Chi, dentro de la práctica del Qigong,
Y aquí próximamente en Vialat Medellín estaremos haciendo prácticas de Tai Chi, estaremos haciendo prácticas de Qigong y unas técnicas fascinantes que le permitirán a ustedes como seres humanos sentirse entregados, realizados en un estado total de vitalidad, de energía, en un estado de dar, en un estado de amor, en un estado de saberse cuidar y cuidar su entorno. Mis amigos y mis amigas, sé que en este momento he generado más inquietudes, estaré todo el tiempo a la tarea de cómo prestar atención a absolutamente todo lo que ustedes refieran. Les doy un abrazo muy especial a quienes estuvieron hoy conectados, a Mauricio, a Danilo, a Mónica, a un sinnúmero de personas que han estado en este medio. Entonces, los quiero mucho, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. A Norita, a Willy, a Juan Pablo, o sea, hay un sinnúmero de personas que están conectadas. Muchas gracias por estar presentes. Hasta una próxima oportunidad. Les habla Pablo Torres, monje Shaolin, desde Medellín. Te agradecimos tu compañía esta mañana en este programa. El camino al autoliderazgo. Te esperamos la próxima semana con más herramientas que te ayudarán a ser más productivo en tu vida diaria. A través de viaradio.com. Puro Neuropower. Todos los días, miles de personas en el mundo, desde 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 personas en el mundo.